Hola a todos. Otra tarde más desde ahora, desde la librería Alberti a puerta cerrada. Ya no estoy en casa, ahora es un ratito por las tardes, pero ya desde la librería, preparándonos para la próxima apertura. Y esta tarde, porque vamos a charlar un rato con Manuel Borrás, editor de Pretextos, editor queridísimo, admiradísimo. Y bueno, pues ahí está, ahí lo tenemos. Manuel, muchísimas gracias por estar ahí en esa ventanita que no es nada más que una especie de llamita que digo todas las tardes para mantener esa línea de comunicación entre los amigos de la librería, los amigos de los libros, los amigos de la literatura, por tanto, todos los amigos de Pretextos. Bienvenido a los encuentros en Alberti, pero a domicilio. Eh, ¿Me oyes? Sí, te oigo, Ah, sí. sí, yo es que te estoy viendo oscurita, pero en fin, oye, también muy buena. Pura. Sí, estoy viendo como oscuro y es que sale un cartelito que pone que estamos teniendo problemas para cargar este vídeo en directo. Ah, no, no me sale a mí. No me sale a mí, te veo bien y te Bueno, escucho. yo te veo y te escucho bien. O sea, verte te veo. ¿Comprendes? Lo que pasa es que te veo un poco, me gustaría verte en tu luz. En fin. A ver, espera que voy a poner un poco más de luz. Bueno, Un poquito más, sí, pero es raro, es una cosa rara que está ocurriendo. No te preocupes, charlemos. Si tú me ves bien, para yo mí, te veo a ti muy bien, sí. bueno, pues charlemos, Lola. Bueno, pues ¿qué tal? ¿Qué tal estáis? Si os Bien. ve, nos dice alguien si os ve y si oye bien. Ah, Os ve bien a los dos. Gracias, Gloria, por estar ahí pendientes. Están todos los amigos pendientes de nosotros. gracias, Gloria. Pues mira, Lola, estamos bien. Por fortuna, comprendes esto, nuestra salud no se ha visto afectada por esta horrible pandemia. Estamos tristes, porque no se puede no estar triste, con eso, viendo y recibiendo además, comprendes el impacto del dolor que hay fuera. Y desde luego también, pues inquietos, comprendes, por salir de este hondón oscuro al que nos ha llevado este bichito tremendo, ¿no? Ujú. Pero además estamos bien, es decir, ya te digo, lo que pasa es que uno no puede evitar es que le afecte también, pues no evitas, tú entras en un restaurante, comprendes esto, a lo mejor una situación que hay de violencia en una mesa, pues tú imagínate, comprendes lo que está ocurriendo hoy en la calle en muchísimas casas de la gente, ¿no? Ujú. Sí, la verdad es que estamos viviendo un momento excepcional, completamente excepcional. Llevamos ya pues casi 2 meses de confinamiento y 2 meses de impacto terrible de esto que tenemos aquí encima, ¿no? Que se está llevando por delante tantas vidas, que está partiendo por la mitad la vida de tanta gente, además la precariedad que está constituyendo y que va además a prolongarse en el tiempo, ¿no? Pero bueno, este espacio siempre pretende, bueno, pues ser un vínculo de amistad y sobre todo de confianza y de alegría en la medida de lo que nos es posible. Esta mañana cuando hablábamos, ¿te acuerdas? Estábamos los dos de acuerdo en que si hay una postura en este momento casi subversiva y revolucionaria, es el ejercicio de la alegría. Y la alegría es sentirse junto al otro, ser empático, compadecerse con el otro, ser compasivo con el otro y luego confiar en las cosas buenas que nos pueden unir y eso yo creo que una de ellas es justamente la amistad que nos traen los libros, ¿no? Y Pretextos es un ejemplo, ¿no? De casa de edición, de casa de amigos, de casa de buenos libros. Yo te agradezco. Bueno, eso es cierto. Es decir, pretextos se ha constituido siempre, como tú muy bien sabes, porque casi casi eres tan pretextos como yo, eh, en una casa común, comprendes, donde lo que hemos querido, que en nuestro catálogo, o sea, hemos hecho, en cierto modo, comprendes,
de nuestro catálogo una casa común donde nuestros autores se sintieran a gusto unos con otros, ¿no? Yo creo que es lo mismo que os ocurre a los libreros. Es decir, yo cuando recorro, por ejemplo, tus mesas de novedades, incluso tus estanterías, yo veo el cuidado que ponéis a veces, comprendes, de tener autores con otros autores, ¿no? Esas pequeñas cosas, o por ejemplo, a la hora de, ¿cómo te diría?, de establecer un escaparate, esas pequeñas cosas son las que nos dicen a los lectores, digamos, gustosos, o que creemos que la lectura y la cultura van más allá del puro entretenimiento y el ocio, es lo que nos dice que hay un alma detrás, ¿no? Es decir, yo estoy segurísimo que quien se asome, por ejemplo, al escaparate de una librería como Alberti, sin conocer a las maravillas que la regentan, es seguro que establecen un vínculo de amistad ya ineludible, ¿no? Y bueno, a mí también es lo que he pretendido, lo que hemos pretendido, los pretextos, constituir un catálogo, comprendes que sea, o sea, que pueda inspirar simpatía en el sentido griego de la palabra, comprendes, hacia ese lector que incluso no sabe quiénes somos, ¿no? ¿Cómo son los lectores de pretextos, Manuel? Yo te diría que... Si tuvieras que hacer un perfil del lector de pretextos, ¿cómo dirías que es? A ver. Yo te diría que muy heterogéneo, pero sobre todo yo creo que el lector de pretextos es un lector libre, con una conciencia yo creo que bastante profunda de la libertad, que no se deja sorprender ni, ¿cómo te diría? Es que no me gustaría utilizar términos o verbos, comprendes esto, demasiado contundentes, ¿no? Pero que no se deja engañar o que no se deja seducir, comprendes, por la inmediatez. Y además yo creo que en lo que, por ejemplo, a segmentos de edad respecta, es muy heterogéneo. Tú lo habrás visto en tu librería, porque mucha gente a mí me decía, oye, pero bueno, vuestros lectores más o menos están en línea generacional a vosotros y tal, y después tú vas a la feria del libro y ves la cantidad, pues la proporción de gente joven que se acerca a comprar nuestros libros, que contradice también eso de que los jóvenes no leen, que los jóvenes son indiferentes, etcétera, etcétera. Y eso tú lo estás viendo no con pretextos, es decir, con todos los editores, comprendes, que expones y que recomiendas y lo estás viendo, ¿no?, en el día a día. Yo he visto durante todos estos años que llevo en la librería, que ya son unos cuantos, como los vuestros, como el tiempo que tú llevas también junto a Manuel Ramírez y a Silvia Prat de Saba, ahí en Pretextos, en Valencia, pues vosotros habéis visto como yo, como pues las editoriales muchas veces salen con un proyecto, ¿no? Inician su andadura con un proyecto y cómo después se van como amoldando a los tiempos, es decir, se lleva tal cosa, pues cambio mi catálogo para ir por ahí. Abro colecciones, por ejemplo, abrir colecciones sin ton ni son para meter un libro o dos y ya está, ¿no? A mí me parece que Pretextos, cuando Manuel Borrás habla de ese perfil de lector, lo que está hablando es de un catálogo que tiene una idea, o sea, que hay como una mirada, ¿no? Una mirada hacia el entorno que nos está rodeando y que va seleccionando cosas que piensan que interesan a este lector, perfil único o variado, del que tú estás hablando, ¿no? Por ejemplo, si hablamos del corazón de Pretextos, Pretextos empezó siendo una editorial de ensayo, ¿no? En los años 70, en el año 76, ¿no? Me parece que fue en el 76, 77. Sí, Empezó con un libro de ensayo, ¿no? en septiembre del 76, efectivamente. Bueno, pero no empezamos siendo una editorial de ensayo, Lola. Pretextos, de hecho, fue una editorial interdisciplinar. Eso que hemos dado en llamar interdisciplinar desde el principio, porque fíjate tú, el primer libro es un libro de historia de la ciencia, el segundo es un libro de prosas poéticas, el de Francis Ponge, y el tercero es un ensayo en sentido estricto como el rizoma de Deleuze y Guattari. Es decir, nosotros lo que pasa es que no distinguíamos físicamente
colecciones al principio. Es decir, todo iba exactamente a la misma colección porque pensamos, y seguimos pensándolo. Lo que pasa es que después también vienen imposiciones, comprendes, pues es de los comerciales, etcétera, que no quiero decir que no sean sabias, porque a nosotros nos dijeron en un momento determinado, hombre, no, empezar a distinguir las colecciones incluso físicamente, porque eso también es un modo de ayuda a los libreros para poder clasificar. Porque los libreros, el editor, cuando es joven, es decir, cuando todavía no tiene suficiente experiencia, piensa que los libreros van a tener la capacidad, comprendes, de leer todos los libros que les llegan y después van a determinar, comprendes, esto cuál sí, cuál no. Y como tú muy bien sabes, comprendes, pues no habría tiempo suficiente. No antes, que salían muchas menos novedades. Y si antes no la había, imagínate tú ahora, ¿no? Nosotros, la verdad, pensábamos que no había que hacer distingos porque, y seguimos pensándolo, yo creo que todo está interrelacionado. Es decir, el mundo de la filosofía está interrelacionado a la poesía, a la narrativa, etcétera, etcétera. Pero, en fin, ese purrito, comprendes, nos lo quitamos de encima, se empezaron a determinar, comprendes, las colecciones, y sí que es cierto que respecto a lo que primero que has dicho, pretextos nunca creo, y creo que ya con esta perspectiva de 40 y tantos años de trabajo, ha sido una editorial datada, en el sentido, comprendes, de cómo datan las modas, ¿no? O sea, nosotros no hemos seguido nunca la estela de una moda. Yo creo que la virtud intrínseca mayor a las modas es que pasan pronto de moda. Entonces, yo creo que hay que apuntar siempre hacia un lector futuro. A mí, por ejemplo, me llena de satisfacción, y a Silvia y a Manolo, cuando vemos que libros que se publicaron en la década, por ejemplo, finales de los 70, como en nuestro caso, o de los 80, en la década de los 80, hoy todavía siguen vendiéndose. Están en el ser del lector contemporáneo también. Por eso seguís, dice Alena Collar, que es una amiga, también lectora, superlectora, escritora, y dice, por eso seguís, o sea, por eso continuáis, ¿no? Por ese catálogo que tiene esa idea de permanencia en el tiempo, ¿no? Al final, la definición de un editor, que es un editor, lo que hay que hacer es abrir el catálogo, leer los autores, ver las colecciones, ver los libros que tiene de fondo, permanentes, las reediciones, los libros que se reeditan, las novedades. Eso es el catálogo de un editor y ese es el perfil del editor, ¿no? Efectivamente. Y yo te diría, Alena tiene razón, pero también yo creo que hemos sobrevivido, como tú, como otros muchos profesionales del libro, porque hemos tenido una voluntad férrea, Lola. Y es decir, porque nosotros estamos viviendo un medio en constante crisis, por lo menos desde que yo soy editor, soy consciente de ello. Es decir, hemos pasado por momentos mejores, peores, como cualquier otra actividad comercial, económica, comprende, pero no es fácil. Es decir, yo creo que es un mundo, yo por eso tengo un tremendo, te lo digo con toda franqueza, un tremendo respeto por todos mis colegas, por los libreros, incluso comprendes, las distribuidoras, los agentes literarios, todos los que estamos metidos en este berenjenal, porque esto es muy difícil. Muy difícil, sí. ¿Entiendes? Esto no es nada fácil. No. Y sobre todo estamos enfrentándonos a una sociedad, comprendes, que está carente de muchas cosas, pero que no sabe tampoco identificar de eso que cae. Y yo creo que, bueno, tú misma lo has dicho, lo dijiste yo creo que en la conversación el otro día, Sergio y tú, el libro es un refugio. ¿Comprendes? Como las librerías son un refugio. Es decir, es verdad eso de nuestro admirado Margarit, ¿no? De que la libertad es una librería, pero una librería, si queremos que esté viva, tiene que ser un refugio para todos nosotros. Es decir, para mí lo ha sido desde que muy jovencito tuve la necesidad. Yo, por fortuna, tuve una biblioteca en casa que me alimentó en una primera etapa, pero cuando tienes necesidad de hacer tu propia biblioteca, tú sabes, para mí, la emoción que supuso el día que yo entré solo por primera vez a una librería.
¿comprendes? La timidez también que me acompañaba, pero es una cosa que yo no olvido y para mí esa emoción, en cierto modo, se actualiza cada vez que entro en librerías, pero estamos hablando de librerías, ¿eh? No estamos hablando de otra cosa que se acerca a la librería. Es decir, a mí me duele profundamente que los libros estén simplemente almacenados, ¿no? Es decir, que no estén dotados o no se identifique con ese alma que tiene que haber en un catálogo de un libro, de un editor, en un escaparate, en una mesa de novedades, comprendes, de una y después además comprendes las conversaciones que se derivan de todo eso. Porque editar, como vender tus libros, es al fin y al cabo con querer compartir algo con los otros. O yo por lo menos para mí la edición siempre ha sido compartir algo que previamente fue útil para mí y que no tengo por qué pensar que solo voy a ser yo el beneficiario de eso. No, es así, ¿no? Esa, como tú dices, esa conversación, la librería lo que trata, lo que debe tratar es poner en común, ¿no? Poner en común, entonces en el escaparate, por lo menos nosotros intentamos hacerlo así, no siempre nos sale, porque como tú has dicho, es muy complicado y la presión que hay, que ha habido hasta ahora, de eso también podríamos hablar en algún rato, ¿no? Si pueden cambiar las cosas o no pueden cambiar las cosas en ese sentido. La presión que tiene la librería, la presión que tiene todo el sistema, toda la cadena del libro, desde el autor hasta el lector, la presión, porque todos estamos presionados por esa maquinaria que produce y produce libros y en esa competencia en la que parece que los libros tienen que estar siempre, ¿no? Yo, por mi parte, creo que este periodo que hemos tenido de inactividad, por lo menos de no apertura, de cierre en la librería, que tengo mucha actividad, que sigo teniendo mucha actividad y mucho trabajo, si en los momentos así como claros que he tenido, creo que si hay que cambiar algo, lo que tendríamos que cambiar, tendríamos que ir hacia ese modelo, un modelo sostenible de producción editorial en que las novedades, por así decirlo, no abrumaran a los periodistas culturales, no abrumaran a los lectores, que los lectores se ven tantas veces también abrumados por la cantidad de libros que hay, buenos, estupendos, ¿no? Pero que están compitiendo unos con otros, que no parece... Y tendríamos que ir hacia ese modelo un poco más armónico, si pudiera ser, ¿no? Donde los libreros tuviéramos tiempo de colocar con mimo, de cambiar el sitio a los libros, de darles oportunidades, de sacarlos de las estanterías y colocarlos en otros sitios, de probar, de dar oportunidades sobre todo, ¿no? Porque, porque ya no se podía soportar, es que ya no se puede soportar, es que cuando alguien está ahora mismo pensando que esta crisis, que no tiene nada que ver porque esto ha sido una pandemia y es otras las razones, ¿no? Pero que esto es una especie como de asfixia casi planetaria, ¿no? Pues yo creo que esa asfixia nosotros también la sentíamos y a mí me encantaría pues escucharte a ti sobre esto. Yo sé que Pretextos no participaba de ese modelo en absoluto, pero en cierto modo sí que vosotros sois víctimas de ese modelo como lo somos nosotros. Es decir, una librería literaria como esta que pretende hacer las cosas de una manera cuidadosa, artesanal, con excelencia, somos víctimas de ese sistema que nos está como empujando siempre a un camino que no queremos tener, ¿no? Totalmente, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo creo, el otro día en una mesa redonda, en la que participé virtual, por supuesto, para la Feria de Bogotá, Feria del Libro de Bogotá, virtual también este año, hablamos precisamente de esto. Es decir, la pandemia yo creo que lo que ha puesto al descubierto, es decir, aparte de todos los problemas que ha ocasionado, lo que ha puesto al descubierto en nuestro caso es ya un problema, yo te diría, comprendes, que viene de lejos, sistémico casi, te diría, comprendes, en el medio editorial, ¿no? Y bueno, yo, Lola, siempre, mira, yo soy un optimista impertinente, lo repito una y mil veces, y yo siempre, dentro de todo lo desgraciado que estamos viviendo, comprendes, creo que las cosas, es decir, que existe un efecto rectificador de la realidad que tendríamos que además aceptar. ¿eh? Y
empezar a reflexionar, comprendes, de que, bueno, las cosas quizá no se estaban haciéndolo bien, comprendes que, y lo notábamos ya, con o sin pandemia. Tú misma lo acabas de denunciar, ¿no? Entonces yo creo que sí que habría que, tendríamos, aparte yo creo que ahí tendríamos que participar todos en la parte alícuota que nos corresponde, tendríamos que poner un poco de orden en el asunto, ¿no? Tú misma decías, bueno, un colega tuyo aragonés que cerró hace poco, aunque lo dijo de una manera, yo supongo comprendes que metafórica, pero dijo que cerraba porque no le daba tiempo, comprendes, ni siquiera a cuantificar las novedades que le llegaban. Todo esto es un disparate. Es verdad, comprendes que si la oferta es buena y es amplia, pues mejor, pero también tenemos que ser muy conscientes de que esto tiene unos límites y que esto no funciona. Es decir, pero no es que no funcione para un editor, entiendes, independiente o una librera, comprendes esto, que busca la excelencia. Es que no funciona para nadie. Es que los grandes grupos, los grandes grupos, desgraciadamente, porque creo que ellos también, yo en eso no soy nada, no quiero no quiero hacer distingos compres innecesarios, ¿no? También están cumpliendo con su papel. Tampoco les va nada bien. ¿Entiendes? Yo tengo la suerte de que me llevo bien con la mayoría de mis colegas y muchas veces soy recipendiario de muchas de las quejas de unos y de otros, ¿no? De tirios y de troyanos. Y yo tengo la percepción desde hace muchos años, Lola, de que no nos va bien y en cambio estamos insistiendo en una serie de defectos que no arreglan, sino lo único que hacen es perjudicarnos más. Entonces, bueno, paremos ahora que hemos tenido que parar, ¿entiendes? A la fuerza, no sé, citemos, vamos a utilizar términos taurinos, citemos un poco de lejos y veamos, comprendes, cómo salir de este atolladero que simplemente la pandemia lo que ha hecho ha sido ponerlo de relieve, pero en el que estábamos ya. Y yo creo que para eso se requerirá reflexión, audacia, porque yo creo que los momentos de crisis, comprendes, cuando no se arriesga en los momentos de crisis, uno se equivoca, y sobre todo comprendes, no sé, yo creo que el ponernos de acuerdo, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Vamos a ser algo positivos, vamos a tener esperanza, esperanza en que haya una oportunidad, que esta terrible crisis nos dé una oportunidad de que algo cambie para mejor, ¿no? Imaginación, dice Elena, hay que ponerle imaginación y valentía también. Valentía también, porque a veces es difícil plantarse delante del sistema y decir, mira, no, 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 no. Es más fácil seguir, bueno, como ya sé cómo era lo otro, pues vamos a seguir así, ¿no? Pero bueno, yo espero que entre todos, ¿no? Entre todos los que formamos parte de este mundo se puede reflexionar, porque cuando hablas con unos y con otro en particular, individualmente, todos estamos de acuerdo, ¿no? El único problema, hay otros problemas, pero este yo creo que es un problema muy grande. Pero como no nos vamos a extender con los problemas de la cadena del libro, ni del sector, a mí me gustaría hablar de libros un rato, porque, bueno, pues para eso estamos, ese es vuestro trabajo y ese es el mío. Yo me he puesto aquí encima de la mesa algunos de los libros de las colecciones Bandera. Este es el último libro, se ve al revés, pero esta es la colección La Cruz del Sur y es el último Sí, libro de José Mateos, un si sí, menor. Lo sí, presentamos aquí en el mes de, creo que fue noviembre o así, parece que a finales del año. Y bueno, pues La Cruz del Sur es una de las grandes colecciones de poesía en español, a un lado y a otro del Atlántico. Una de las grandes cosas que ha hecho Pretextos es traernos a los poetas latinoamericanos aquí a España para que los podamos leer y llevar los poetas españoles allí, ¿no? Ese cruce magnífico sobre el mar de la poesía. Aquí está, por ejemplo, las nubes de poesía hispanoamericana, ¿no? También recientemente editado. El trabajo que estáis haciendo, que habéis hecho, que hace Pretexto, en este sentido, yo creo que es digno de muchos premios.
Te agradezco, Lola. Hombre, nosotros lo que pensamos, y yo soy vamos, en todos los foros comprendes públicos a los que soy, a los que soy invitado, lo digo y me da igual si están en París, que están en Roma, que están en Bogotá o en Buenos Aires o en San Francisco. Digo la verdad, una verdad en la que no es que esté instalado yo, comprendes, por una especie de prurito nacional lingüístico, pero lo que es indiscutible, Lola, es que hoy en español, no, ya dejemos de hablar de literatura española, hablemos de literatura escrita en español. Hoy, en literatura escrita en español, no tenemos absolutamente nada que envidiar absolutamente a ninguna potencia en lo que a literatura respecta, comprendes, mundial. Es decir, hoy, por desgracia, además, ya si nos acogemos al contexto europeo, comprendes, hoy creo que el español está muy por encima de otras lenguas que yo amo, ¿eh? Y no voy a mencionarlas. Pero en lo que a literatura respecta, estamos muchísimo mejor. Y creo que está hablando una persona, en fin, no es que tenga una información universal, pero que recibe una información constante y, bueno, tiene la capacidad de lectura de inmiscuirse, comprendes, en algunas otras lenguas. Y yo te digo con franqueza que el estado de la... Lo que pasa es que eso los españoles parece ser que no lo vamos a querer ver nunca. Y vamos además con ese complejo al mundo y entonces también, ¿qué es lo que nos pasa? Es que tú ves la cantidad de gente que nosotros traducimos en comparación con lo que se traduce nuestro, tanto de América como de España, y es que es irrisorio, Lola. Y dices, pero ¿cómo puede ser? Claro, cuando hablamos, por ejemplo, también de las crisis, por ejemplo, es que las editoriales están un poco desnortadas, ¿no? O no hay verdaderos editores que lean y tal. Pero es que esto creemos que es un problema local y esto es un problema universal. Es decir, yo, por ejemplo, estoy viendo a grandes editores, que fueron grandes editores europeos o incluso en Estados Unidos, publicando cosas que no pasarían en muchas de las editoriales independientes o no independientes, españolas o americanas, la prueba del 9. Es decir, porque está publicando cualquier cosa, cualquier cosa. Yo, por ejemplo, a mí hay veces que yo espero que cuando mando a un colega, ¿entiendes?, al extranjero, alguno de mis libros no se sonroje, pero a mí hay veces que me están ofreciendo libros que es que me sonrojan y además te diría, comprendes, que insultan a mi inteligencia. Es decir, y aparte, no quiero tampoco mencionar, no quiero poner esto, marbetes, comprendes, pero editoriales que para mí fueron incluso un referente cultural. Cuando yo empecé a ser editor, comprendes, y fui evolucionando, comprendes, en esta profesión. Ya no vamos a distinguir si es en Colombia o en... Lola, no te recibo, hay un problema. No te recibo, no te oigo. Lola. No, es que no le recibo. Lola. No te oigo. No te oigo nada. ¿Qué pasa? ¿Pero qué pasa aquí? No te oigo. No te oigo. Sí, la estoy viendo, pero no oigo. No, no le oigo.